Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la comarca de cerca. Hoy vamos a tener también un programa muy especial, porque no sé si sabrán que hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial, el Día Internacional de la Radio. ¿Cuántos compañeros han empezado su carrera en la radio y después han acabado en televisión? La radio tiene una magia especial, se juega con la voz. La magia ha estado presente a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante la guerra servía para informar acerca de lo que estaba ocurriendo, y en la posguerra aquí en España tuvo un papel fundamental. Fue una época en la que la radio era la única ventana al mundo. La gente vivía a través de la radio, con las radionovelas, esos anuncios míticos. Yo me acuerdo de aquel de Norita el borreguito, me acuerdo porque me lo contaba mi abuela, o aquel de Mariquita Pérez, para las mujeres, desde que son niñas, retoños de hogar. Era una época magia en la que la radio tenía muchísimo que ver. Por ejemplo, los concursos de cantantes de la época. La mismísima doña Concha Piqué pasó por un concurso radiofónico. Era, como acabo de decir, la ventana al mundo. Sí es verdad que poco a poco va perdiendo fuelle, por desgracia, con esto de, las nuevas tecnologías, las redes sociales. Aún así, la magia de la radio siempre estará ahí presente. Así que este pequeño homenaje para todos aquellos a los que guste de la radio, para nuestros compañeros que cada día se enfrentan a un micrófono, a la magia de las ondas, y que con solo el uso de su voz llegan a tantas casas, a tantas familias. Bienvenidos a este programa dedicado a la radio. La radio nació a finales del siglo XIX, cuando el ingeniero italiano Guglielmo Marconi logró transmitir señales sin hilos a través del Atlántico en 1901. En España, la radio comenzaría su andadura en la década de 1920. La primera emisora del país, Radio Barcelona, comenzó sus emisiones en 1924, seguida poco después por otras como Radio Madrid y Radio Sevilla. En sus inicios, la radio era un medio reservado a unos pocos. Sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en el gran medio de comunicación de masas. Durante la Segunda República, de 1931 a 1936, la radio jugó un papel clave en la información política y social del país. Pero fue durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, cuando adquirió un protagonismo inédito. Ambas partes del conflicto usaron la radio como herramienta de propaganda y de información para la población. Tras la guerra, durante la dictadura franquista, la radio se convirtió en el medio principal de entretenimiento e información para millones de españoles. En una España empobrecida, con muchas familias sin acceso a la prensa escrita o la televisión, la radio era la gran ventana al mundo. Se popularizaron los radioteatros, los programas de música y las radionovelas, que mantenían en vilo a los oyentes con historias inolvidables. Anuncios de la época como Nori el borreguito o Mariquita Pérez han pasado a los anales de la historia radiofónica en España. Fue también en los años 50 y 60 cuando surgieron los grandes nombres de la radio en España. Voces inconfundibles que acompañaban a los oyentes a diario, convirtiéndose en auténticos referentes. Las familias se reunían alrededor de la radio, esperando el último boletín informativo, las retransmisiones deportivas o los concursos que hacían soñar a la audiencia. Con la llegada de la democracia y la transición, la radio vivió una nueva etapa dorada. Nacieron emisoras como la cadena SER, Radio Nacional de España y la COPE, y la radio se convirtió en el medio ideal para el debate político y la información en directo. Los años 80 y 90 trajeron la consolidación de la radio FM, con la explosión de la música y los programas nocturnos que marcaron a toda una generación. Hoy, en plena era digital, la radio sigue más viva que nunca.
ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con la llegada de los podcasts, la radio online y la interacción con los oyentes a través de redes sociales, pero sigue manteniendo algo que ningún otro medio ha podido igualar: la cercanía, su inmediatez y la capacidad de emocionar tan solo con la fuerza de la voz. Porque la radio no es solo información o entretenimiento, es una compañía, una voz amiga, un refugio en la rutina diaria. Y por eso hoy, en su día, queremos rendirle este homenaje. ¡Feliz Día Internacional de la Radio! El Museo de Radio CB, siglas que corresponden a Banda Ciudadana, es el único museo en toda Europa que cuenta con más de 3.000 piezas de radio, algo que atrae a ciudadanos de todo el mundo. Y hoy tenemos la suerte de contar con un invitado muy, pero que muy especial. Él es compañero de profesión y además es el mismísimo creador de este museo, que ya hemos dicho es único, yo diría que en el mundo. Este museo que está situado en plena Alameda de San Roque, junto al Teatro Juan Luis Galiardo. Es un lujo tener con nosotros a José María Yagüe. Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. José María, me he quedado maravillada viendo todas estas piezas que son únicas y que hay muchísimas, y aún así me comentabas antes que no están todas las que tienes. No están expuestas todas. Aquí arriba, en la planta de arriba, tendremos unas 400 o 500 piezas, tenemos unas 3.000, en la planta de abajo hay algunas más expuestas, y lo que estamos haciendo es mostrando, cada año cambiamos la exposición de esta planta superior para que no siempre tengamos la misma exposición puesta y la gente pueda ver todo el material que tenemos. José María, ¿cuándo comienza tu afición por la radio? Muy pequeñito. Mi padre me regaló un walkie-talkie de color azul, que lo tengo justo detrás mía, y que lo utilizaba, y eso me descubrió un mundo, porque por ese walkie-talkie conseguía escuchar a otros CBistas, radioaficionados, que me permitían abrirme un mundo en ese momento. Daros cuenta que estamos hablando de los años 70, en los que no había internet, ni teléfono móvil, ni nada de eso, y eso me permitió abrir un mundo de la radio, de la comunicación, que fue lo que me atrajo totalmente, claro. José María, y exactamente aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque me llama la atención que en estos carteles se ve mucho de Gibraltar. Veo el peñón, la roca por todos lados. Sí, porque la radio, cuando el cierre de la frontera, desde los años 60 hasta el 82, la radio fue lo único que permitió la comunicación de las familias que quedaron separadas a ambos lados de la verja. No había cartas, no había paso de peatonal. Las comunicaciones marítimas, el barquito que había desde Algeciras a Gibraltar también se cortó, y lo único que permitió la comunicación de las familias separadas fue la radio en banda ciudadana. Primero, inicialmente, con unos pequeños walkie-talkie en la propia frontera, que son unos 100 metros de distancia, y se podían cubrir con unos walkie-talkie de juguete, pero después ya, una vez que se fue prodigando las emisoras de radio en nuestro país, pues esto permitió que habláramos con los gibraltareños todos los días. La radio no conoce de frontera, no hay que les pare. ¿Qué labor más importante? Yo veo aquí además a un chico muy jovencito. ¿Quién es? Cuéntanoslo, ¿quién es? Ese soy yo, con una de las emisoras en aquel entonces que utilizaba para hacer las comunicaciones con Gibraltar. En la película La Roca lo cuento y digo que un hombre con el que yo hablaba todos los días de Gibraltar, resulta que la hermana vivía 2 calles más para allá de mi casa. Le pregunté a mi abuelo si la conocía, me dijo que sí, y a los 2 o 3 días vino a escuchar a su hermano, que hacía años que no hablaba con él. Y gracias a la radio, pues pudimos... Yo toda la semana le dejaba la radio 1 horita, el tiempo que ella quisiera, para hablar con su hermano, porque me parecía normal. Yo no sabía lo que estaba haciendo muy bien, tenía 16 años, no estaba yo muy consciente de lo que hacía, pero ahora con el paso del tiempo me di cuenta de que hicimos una labor muy grande, no solamente yo, sino todos los radioaficionados de la comarca. Es que
antes de la posguerra, lo que es durante la guerra y después de la guerra, la radio era la ventana al mundo. Sí, evidentemente. Y hay reportajes sobre la radio comercial entre Gibraltar y España también, como nosotros nos criamos con la música de la BBC. La radio que teníamos aquí era Radio Nacional de España y tal, antes de los 40, y la BBC, la GBC en este caso, ponía una música espectacular, y por ahí nosotros, la gente de La Línea y San Roque y Algeciras, escuchábamos esa radio y aprendíamos un poquito de inglés de paso. Porque aquí en España en la posguerra no se escuchaba inglés, más bien se escuchaba Estrellita Castro, a Doña Concha Piquer. Correcto, eso es lo que se escuchaba en la radio en aquel entonces. Que también tiene su encanto. Sí, como no, pero bueno, esto es otra cosa, esto es comunicación de aficionados y aunque estaba prohibido en España hasta el año 82, lo cierto es que, por eso en algunos puntos habréis visto banderitas piratas, y corresponde a que en aquella época nos llamaban que éramos piratas porque no teníamos licencia, no había ninguna autorización, sino al revés, estaba prohibido y perseguido. José María, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? Pues aquí en esta exposición estamos viendo piezas curiosas de radio, algunas emisoras que son extrañas, las primeras que se hicieron, bueno, un poco hemos puesto emisoras curiosas que nos son atractivas y difíciles de encontrar, sobre todo, ¿no? ¿Y esta ropa también me ha llamado muchísimo la atención? Sí, son ropas de Estados Unidos. Esto fue en Estados Unidos un boom a partir de los años 70, entonces la gente era una fricada total, y aquí, por ejemplo, veis ropa que usaban los radioaficionados, los CBistas en sus congregaciones. Hemos ido localizando algunas, estos de los años 70, sobre todo. Y bueno, aquí la tenemos como pieza única. Hay cosas tan extrañas, porque una camiseta y tal, más o menos puede ser normal, pero es que aquí hay hasta saco de dormir, cortinas, todo con detalles de la banda ciudadana y de gente hablando por radio con un micrófono, ¿no? Verdaderamente es un museo único, y ahora nos vamos a ir por aquí. El cámara vendrá con nosotros. Ven aquí, Paco, la verdad es que hay tanto que mostrar que necesitaríamos 3 horas para que se pudiese ver todo, y es que todo me llama muchísimo la atención, porque tenemos, tenemos esto de aquí. Esto, por ejemplo, ¿qué es todo lo que tenemos aquí? Sí, estos son de las primeras emisoras que tenían esto empezó en Estados Unidos en los años 50, y estas son de las primeras emisoras que había en Estados Unidos en los años 50. Son emisoras hechas a válvula, las tengo abiertas para que se vea cómo era la construcción, y son emisoras de los años 50 y 60, las primeras que se hicieron. Están aquí pues prácticamente casi todas, ¿no? ¿Hay muchos radioaficionados a día de hoy? Sí. A ver, menos que en los años 80, cuando no había internet ni había teléfonos móviles, que la radio se utilizaba también como sistema de comunicación. Ahora quedamos los que nos gusta la radio. Y sí, somos un montón de radioaficionados en toda España y en el mundo, vamos. Curiosamente, los países más industrializados son los que más radioaficionados tienen. Japón, Estados Unidos, Alemania, son donde más radioaficionados hay. Y luego aquí también me mostrabas antes, que me llamó muchísimo la atención, un librito de radio de antes de que comenzara la guerra civil, ¿verdad? Este librito azul de aquí. Sí, esto es una recopilación de las disposiciones legales que había en el año 35, 1935, esto es de Santander. Y bueno, básicamente lo que hacía era, está un poco deteriorado, porque tiene muchos años, pero básicamente lo que hacía era recoger las disposiciones legales que había para que los radioaficionados pudieran operar en aquella época. También tenemos, por ejemplo, mi primer libro de radioaficionado, que es este, que es del año 38, y también básicamente tiene lo mismo. Esto es en plena Guerra Civil Española, pero bueno, aquí es totalmente obsoleto ya, porque la tecnología ha evolucionado un montón. Esto está dentro de la numerosísima fondo documental que tenemos aquí, revistas, libros que bueno, se podían haber perdido, pero gracias a Dios pues tenemos la suerte de poder contarlo aquí en el museo, ¿no? La pieza más antigua, ¿de qué año data? A ver, la radio en banda ciudadana empezó en los años 50 y ahí hay varias de los años 50 de cuando empezó. Pero sí es cierto que tenemos micrófonos más antiguos, algunas piezas electrónicas que
que tenemos. Por ejemplo, este micrófono es más antiguo, de los años 50. Este me ha encantado. Sí, ese es de principios de los años 50, casi 40, y bueno, está un poco deteriorado, como veis, pero bueno, yo no restauro, yo simplemente limpio, fotografía, lo subo a la página web. Como mucho le hago un vídeo de la pieza del mes, pero no tengo capacidad para restaurarlo todo, porque si no estaría aquí todo el día y mi jefe me puede matar y mi mujer detrás, o sea que no puedo. José María, y yo no sé qué pensará el público, pero yo creo que tiene mucho más encanto así, conservarlo tal cual. Este es el micrófono que utilizaban locutores estrella de la época como Bobby de Glanell, lo comentábamos antes, y con él les quiero despedir. Como si estuviésemos en aquellos años en... Yo te pongo uno más que es de... Este también, el de Radio Juventud. Bueno, ha sido un placer, José María. Verdaderamente este museo es único, hay que visitarlo, no os lo podéis perder. Muchísimas gracias y bueno, ya ven, la magia de la radio, aún en pleno siglo XXI, sigue viva. Hasta aquí nuestro programa de hoy, ese pequeño homenaje a la radio y a todos nuestros compañeros que se dedican a la radio y a todas las personas que son radioaficionadas, que como hemos visto y nos ha contado José María Yagüe son muchas. Gracias por estar ahí, que tenga un muy buen fin de semana y recuerden, nos vemos el lunes a la misma hora, a las 8, aquí en la comarca de Cerca.